Buenas tardes, buenas noches. Bueno, en primer lugar te quiero agradecer a vos, Néstor, por la invitación, por este convite a presentar este libro y que efectivamente es un código, con todo lo que un código implica, ¿no? El libro, para anticipar de qué vamos a hablar, al menos yo preparé como dos partes. Una parte que habla, o en la que intentaré hablar de Borges filósofo, si se me permite, y otra parte en la que intentaré esbozar algunas cuestiones interesantísimas que plantea el libro en su tercera parte, a propósito de un vínculo tan argentino e imposible como el vínculo entre Borges y Perón, ¿no? Así que, mientras yo te escuchaba, Néstor, pensaba que, a propósito de Horacio González, uno de los primeros números, cuando Horacio González reeditó la revista de la biblioteca, llevaba por título algo así como existe la filosofía argentina. ¿Hay filosofía argentina? Con signos de pregunta, ¿no? Que es precisamente una cuestión que está desde los orígenes de nuestra patria, ¿no? Es decir, nadie le discute a un alemán que hace filosofía, a un francés que hace filosofía y, vaya, casi contradicción en los términos, a un norteamericano que hace filosofía, ¿no? Casi como palabras casi contradictorias, Estados Unidos y filosofía, ¿no? Pero efectivamente nosotros, los países periféricos, los países de las orillas, los países del sur, tenemos esa minoría de edad respecto a si existe algo así como una filosofía argentina, ¿no? Desde luego mi respuesta es sí, que existe, que hubo grandes filósofos, y Borges se inscribe precisamente en esa discusión de un modo muy singular, porque Borges se inscribe en esa discusión a partir no del estudio sistemático de la filosofía, a partir no de la cuestión academicista, sino, como bien vos traías, Néstor, él se jactaba de ser un simple bachiller, ¿no? De su bachillerato que había cursado en Europa. Y hay algunos pensadores, algunos filósofos que lo van a acompañar a lo largo de su vida. Y en cuanto precisamente coincido con lo que Néstor decía, es quizás el argentino, junto con Maradona, más universal. Y en ese sentido en Borges hay una operación de hacer de lo propio, de lo singular, de un pensamiento concebido desde aquí, desde las orillas, desde la periferia, volverlo universal. Los grandes temas de la filosofía aparecen en Borges con una precisión, con una maestría que no aparecen en los filósofos. Uno puede ir a Funes el Memorioso y allí aparece una reflexión acerca de qué significa pensar que no aparece en ningún otro filósofo con esa claridad. Partiendo de una filosofía, en el caso ese de una filosofía empirista, Borges, a propósito del método de lectura, cuentan que recitaba de memoria largos pasajes en inglés del Tratado de la Naturaleza Humana de Hume, libro monumental, hablando de 500 páginas, libro de 800 páginas, de 3 volúmenes, ¿no? Y efectivamente, allí en Funes el Memorioso, si uno sigue a Hume y piensa que solo el conocimiento proviene solo de los sentidos, ¿no? Y registra cada cosa que ve, cada cosa que toca, y no puede universalizar, porque decía, pensar es olvidar diferencias, ¿no? La abstracción requiere del olvido, bueno, la imposibilidad del olvido y la pulsión de registrar todo lo lleva efectivamente a concluir efectivamente, como Irineo, que muere al amanecer, ¿no? De neumonía, con solo 21 años, y luego 20, tenía muy joven, que es imposible el pensamiento si uno es genuinamente humeano. Y con esto no los aburro más, pero eso es un ejemplo para llegar efectivamente a demostrar. A Hume eso le lleva 1000 páginas, ¿no? Efectivamente, poner en duda el escepticismo le lleva 1000 páginas de mostrar el escepticismo. A Borges le llevó una caricia y media, ¿no? Es un maestro. Agarra el núcleo de una filosofía y como ningún otro pesca la esencia y la lleva a una página y media. Es fantástico. Yo ahí también soy un lector muy, no solo diría amateur de Borges, sino fanático de Borges, porque vuelvo sobre los mismos textos. La escritura del Dios lo habré leído no sé cuántas veces, es el cuento que más leí en mi vida. Y vuelvo a leer, hay como 4 libros, había una famosa pregunta que era, ¿qué libros te llevarías a una isla desierta? Ficciones, el Aleph, otras Inquisiciones, el libro de arena. El quinto lo conversamos, pero esos 4 me los llevo, ¿no? Y aquí pensando precisamente en Borges es antes que nada una máquina de pensamiento, ¿no? Y en este sentido, precisamente, ¿no? En Borges usa el cuento como una forma de razonamiento, usa la metáfora como un dispositivo
de conocimiento. En Borges aparecen las grandes preguntas filosóficas bajo un relato como el de Funes el Memorioso, o como la escritura del Dios, ¿no? O como Tron Úgaro Visterius. Aparecen, bueno, ni hablar de cuestiones que hacen a la ética y que hacen a la conformación del etos, ¿no? Como la traición, la muerte, el amor, ¿no? La lealtad, ¿no? El tiempo, qué es el yo, qué es lo real, qué significa existir en una patria, qué significa existir en una lengua y qué significa existir en una tradición. Digo, todo eso va apareciendo en Borges, ¿no? Y aparece con una maestría única, ¿no? Digo, ¿qué es la lealtad y qué es la traición, ¿no? Digamos, y además Borges es precisamente tan singularmente argentino y universalmente genial que en el mismo relato puede aparecer una tradición del medioevo y en el mismo relato, como bien lo trabaja con maestría y con, efectivamente, en la primera parte, efectivamente, es un código, porque la cuestión del anverso y del reverso aparece. Si uno quiere ir a la obra de Borges y ver algunos temas, como lo que yo estaba diciendo, va a este libro, efectivamente, a Código Borges y revisa la primera parte, lee la primera parte y va a aparecer un análisis muy detallado, muy minucioso de cuestiones efectivamente, como la traición, como la lealtad, ¿no? Como el amor, como la muerte, ¿no? Efectivamente, como anverso y reverso, como dos caras de una misma moneda que aparece a lo largo de la obra de Borges. Y precisamente, ¿no? Esta primera parte del libro se llama Anverso de luz, reverso de sombras. Y como dice Néstor al comienzo del libro, es una suerte de itinerario, de código, de guía de lectura, de ordenamiento en Borges, ¿no? En una obra además vastísima que los que somos más haraganes tenemos la obra completa, pero tenemos los libros por ahí que hemos heredado y uno vuelve al libro chiquito para leerlo en la cama, para leerlo, llevártelo en el bondi, en la época que uno lo llevaba y leía libros. Y acá efectivamente hay un trabajo muy detallado sobre los textos, sobre las referencias a las primeras ediciones, en qué revista se publicó, ¿no? En qué año se publicó, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y efectivamente, como decía, no hay muchos temas en Borges, quizás sean los que yo estuve enumerando recién. Y desde luego, esto que decía Néstor, la cuestión de la totalidad. Quizás en la ausencia de sistema en Borges haya no un sistema, pero sí la búsqueda de totalidad, ¿no? Como dice en otras inquisiciones, ¿no? La diversa entonación de la misma metáfora a propósito de Leibniz, ¿no? Juega todo el tiempo Borges con eso. Entonces, podemos decir, para decirlo con Deleuze, que efectivamente Borges no piensa sobre algo, sino que piensa con algo, piensa con símbolos, piensa con paradojas, piensa con geografías, piensa con los linajes familiares, piensa con los afectos, es decir, el pensamiento es materia pensante para Borges, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y también hay algo que quizás a contrapelo del propio Borges lo sitúa en una saga, que es la saga de los filósofos, o como suele decirse, los pensadores argentinos. Porque pienso en Kusch o pienso en Dussel, ¿no? Que forjaron filosofías desde la periferia, ¿no? Forjaron filosofías desde el estar siendo, en el caso de Kusch. Bueno, Borges forja desde la periferia, desde el arrabal, desde el borde, forja y construye un pensamiento que universaliza lo particular, ¿no? Y con un toque único, con un toque borgiano, con un toque absolutamente singular, con una sintaxis única. Yo tampoco no digo, yo estudié filosofía y los filósofos suelen escribir bastante mal, ¿no? Si algo no se valora en la carrera de filosofía es la estética filosófica, es la estética literaria, pero Borges es sin duda el mejor escritor de la historia de la humanidad. Digo, en la historia de la humanidad, eso, digo, es absolutamente perfecto, casi uno podría decir, es silogísticamente perfecto y estéticamente adorable Borges, ¿no? Es de una precisión lógica que no la tenían ni Frege, ni Lai, ni Wittgenstein, ni ninguno del círculo de vida del siglo XX, ninguno de la lógica tenía la precisión conceptual. Pero además es de una belleza poética, ¿no? Única, ¿no? Y precisamente Borges inventa de algún modo una filosofía periférica. Es una invención argentina, Borges. Es una invención única, Borges. Y hay algo que también va trabajando Néstor, que es efectivamente, ¿no?
que empieza a vislumbrarlo como en la transición, porque la segunda parte es como una transición, ¿no? Quizás hacia el final, no lo sé, quizás, que lo estoy diciendo muy apresuradamente, ¿no? Pero la segunda parte, contexto, se llama territorialidad política sobre nosotros, atroz la historia, ¿no? Y ahí aparece efectivamente algo que en Borges es fundamental, que es ese cruce todo el tiempo entre ficción y realidad, y una hipótesis todo el tiempo sobre la historia. Borges está reescribiendo no solo la historia argentina, sino su propia historia, digamos. En eso Borges tiene la pedantería de un argentino, no tiene una pedantería única, porque Borges en Kafka y sus precursores, ¿no? Él crea su genealogía, y su genealogía no es el canon del siglo XX, es otra su genealogía. Siempre nombra 4 o 5 filósofos, 4 o 5 escritores, 6, 10, no sé cuánto. Uno vuelve a Stevenson, vuelve a los que cita todo el tiempo, y filósofos, Schopenhauer, ¿no? Nietzsche aparece, Stirner, Spencer, ¿no? Filósofos bastante disímiles, ¿no? Bastante disímiles y bastante particulares. Entonces, efectivamente, aquí Néstor insiste para mí con algo que es crucial. Para mí Borges, y esto es mi lectura de tu libro, si no corregime, para mí en Borges, a partir de tu libro, apareció una dimensión para mí que nunca la había pensado en Borges, ¿no? Que es efectivamente que hay una suerte de... Es inescindible la metafísica de la política, ¿no? Que hay una concepción metafísica en la política de Borges, y así eso quería ir, ¿no? Digamos, toda ontología es una forma de distribuir el sentido, uno podría decir, ¿no? Es una economía del poder. El que puede nombrar el mundo, lo gobierna. Por eso en la escritura del Dios, ese personaje que está prisionero, allí en la celda, que ve al tigre que está del otro lado, solamente un ratito, apenas unos segundos por día, cuando abren la parte de arriba de la jaula y le tiran la comida y ve la escritura del Dios y está allí torturado, vencido, derrotado, otra figura que vos recuperás, la de los derrotados en Borges, cuando logra descifrar en el pelaje del tigre la escritura del Dios, podría pronunciarla y sería todopoderoso, pero elige callar, ¿no? Y pasar sus días extraordinarios. Y allí termina el cuento. Nada ahí fuera del texto. Después Derrida vino 20 años después a decir lo mismo. Sacar del medio Derrida. No, ya está. Digo, los postestructuralistas franceses vinieron a decir eso 20 años después que Borges. Digo, bueno, efectivamente, en Borges, quien nombra, quien narra, quien traduce, tiene un poder sobre el mundo. Y eso aparece de un modo exquisito. Y eso es algo que aparece en este libro como hipótesis, ¿no? Que es inescindible la metafísica de Borges de, efectivamente, su concepción de la historia y de la política. Y acá quería entrar, para no aburrirlos más, por mor de la brevedad, a un punto que para mí es fundamental, que aparece en tu libro con mucha precisión, con mucho detalle, y para eso voy a leer una cita de Borges, que yo desconocía o había olvidado, pero que me parece fantástica, que coloca, Néstor, sí, que es la siguiente. Yo puedo imaginarme a un comunista, aunque desde luego no soy comunista y aborrezco el comunismo, pero no puedo imaginarme a un peronista. El peronista es una persona que simula ser peronista. Fin de la cita. Esto puede leerse en el libro de Fernando Sorrentino, 7 conversaciones con Borges. Fue publicado originalmente en 1973, ha habido de regreso al país, etcétera, etcétera. La vuelvo a decir otra vez, y antes que nada, claro, yo nunca me metí en política, siempre fui peronista, no, ontológicamente peronista, no, efectivamente, sí que digamos, Borges esta frase de Borges, a partir de esta frase de Borges y a partir de la lectura que hace Néstor, para mí se condensa una lectura política de Borges muy, muy original y muy singular. La vuelvo a leer. Yo puedo imaginarme un comunista, aunque desde luego no soy comunista y aborrezco el comunismo, entre paréntesis. Néstor hace muy bien, traza con mucha precisión la genealogía del Borges joven que adhirió al comunismo, que escribió sus versos rojos, etcétera, etcétera, que luego rompió, etcétera, ¿no? Pero no puedo imaginarme un peronista. El peronista es una persona que simula ser peronista. Y acá Borges, casi en un gesto a lo Blanchot, ¿no? Coloca la lógica del simulacro. Y aquí me quería detener, ¿no? La lógica del simulacro. Esa relación que parece imposible entre el mito
el doble y el simulacro y los espejos, que son, digamos, un recurso literario que Borges usa siempre, aparece desarrollada en este libro con mucha precisión, con mucha profundidad, y es efectivamente, para mí particularmente, uno de los puntos que más me interesa, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Hay un tema que recorre la obra de Borges, que en el libro está desde el comienzo, que es la cuestión del doble, ¿no? Que es la cuestión del reverso. Y el doble, podríamos decir, en Borges, no es una simple duplicación, es una forma de pensamiento, ¿no? El doble introduce una grieta en la identidad, ¿no? El doble es una suerte de temblor en la noción de realidad, una sospecha sobre la unidad del sujeto, ¿no? Aparece en muchos cuentos de Borges, el otro, el duelo, el otro duelo, aparecen muchísimos, ¿no? Y el doble efectivamente no es un otro, es un yo que se desdobla, ¿no? Y aquí efectivamente podríamos pensar el doble como problema político. ¿Qué ocurre? Podemos preguntar cuando una comunidad entera vive su identidad como una ficción de sí misma, ¿no? Y aquí efectivamente el doble, tal y como lo plantea Borges, es un modo de pensar la condición argentina. La Argentina, podríamos decir, en Borges, aparece como un país que se mira constantemente en el espejo de los mayores, en la tradición familiar, se piensa a partir de arquetipos universales, de tiranos, etc., ¿no? Y allí, en esta Argentina que aparece como un país que se mira constantemente en el espejo, se duda del propio rostro, del rostro que se representa la patria para existir, ¿no? Y efectivamente hay algo, Discépolo decía, somos la mueca de lo que quisimos ser, decía Discépolo. Hay algo en Borges también de proyecto civilizatorio inconcluso, ¿no? Y ese proyecto civilizatorio inconcluso tuvo dos momentos. Uno es el siglo XIX, la primera tiranía, y otro el siglo XX, la segunda tiranía con Perón. Y ahí justo antes de entrar, me detuve en un busto, es el busto de Nicolás Avellaneda. Nicolás Avellaneda, la primera ley universitaria en Argentina se llama Ley Avellaneda, es de 1885. Es la primera ley que regía el funcionamiento de las universidades en Argentina. La segunda ley viene con la segunda tiranía, que como dice mi amigo Daniel Santoro, el gran artista plástico, el peronismo fue agente civilizador y mensajero de la barbarie. Es decir, no hubo un movimiento político en Argentina que haya tenido mayor vocación por reglamentar la vida de las personas desde el punto de vista de las leyes que el peronismo. Constitución del 49, leyes universitarias, Estatuto del Peón de Campo, etcétera, etcétera. Contra toda recusación de mito, que efectivamente el peronismo la tuvo, de todo lo que era la liturgia peronista, el peronismo clásico, el peronismo del 46 al 55, fue una máquina de producir leyes, una máquina de sancionar leyes, ¿sí? Agente civilizador y mensajero de la barbarie. Casi que es borgiano eso, ¿no? Casi que es como el tema del traidor y del héroe, ¿no? Como el de la cautiva, es como, efectivamente está en el dice centro. Provocadoramente por ahí nada más borgiano que el peronismo, digamos, está absolutamente, dicho ahí como para provocar. Exacto, íbamos a llegar ahí, absolutamente. Por eso para mí este punto del libro, a mí en particular, de mis intereses, mis limitaciones, me parece fascinante. Me parece absolutamente fascinante este cruce entre Borges y el peronismo, y el peronismo. Porque efectivamente, el vínculo es efectivamente el del simulacro para Borges, es el de la simulación, algo que en esto trabaja y muy bien en el texto. Entonces, el doble borgiano es el arquetipo de una identidad escindida entre el ser y la representación, entre la experiencia y el relato. El argentino, como si fuera un personaje borgiano, nunca está del todo en el mundo, ¿no? Está en el espejo del mundo, ¿no? Está en una página de una enciclopedia que encontraron en una madrugada. Ahí podría estar el argentino, ahí podría estar el peronismo, una anomalía entre un tomo de la biblioteca de la enciclopedia británica que solo está ahí, ¿no? O como en el libro de arena también, ¿no? Ese libro, el libro de arena, efectivamente, como si estuviera el libro de arena, ¿no? Y es precisamente en este punto donde aparece el peronismo, porque el peronismo, ¿no? Leído desde Borges o leído efectivamente desde Leone leyendo a Borges, es una suerte de gran simulación, ¿no? De gran simulación, no en el sentido de que sea falso, sino en el sentido efectivamente
que espeja de algún modo lo que somos, no en el sentido vulgar de engaño, sino en el sentido filosófico del término simulacro, un dispositivo de aparición, un teatro donde el pueblo se mira representándose. Entonces el peronismo es casi la encarnación política del doble borgiano, nada más borgiano que el peronismo, ¿no? Dijo alguien, ¿no? Y es el país mirándose en su propia imagen, el pueblo convertido en la propia imagen proyectada, ¿no? Y Borges lo detesta ese juego, pero porque lo conoce muy bien, ¿no? Porque lo conoce muy bien. Sabe que el simulacro no es falsedad, sino que es exceso de realidad, que el mito político no niega la verdad, sino que la dibuja hasta volverla insoportable. Si hay un tema que aparece en Borges son los mitos. ¿Qué cosa? Los mitos clásicos, los mitos nórdicos, ni hablar, ¿no? Literatura germánica medieval es el libro más exquisito que yo he leído en mi vida, ¿no? Y aparece efectivamente un cruce entre los mitos y la propia historia literaria argentina y la propia geografía argentina. Es muy superior a Lugones, es muy superior a todos los que escribieron sobre el mito de nuestra patria. Entonces, efectivamente, ¿no? Uno aquí podría decir que, de algún modo, un mundo donde el signo se emancipa de la cosa, donde la representación adquiere autonomía, donde todo es interpretación y nada es original. Borges concibe una literatura así, concibe una literatura también como un gran simulacro. ¿Qué es Piermen, el autor del Quijote? Es un gran simulacro, una gran simulación. Bueno, y en ese simulacro no hay falsificación del ser, hay multiplicación hacia y hasta el infinito. Entonces, efectivamente, aquí podríamos decir que el peronismo no es solo un movimiento, sino un espejo totalizador para Borges. Y eso a Borges no le gusta, lo asusta, absorbe todas las imágenes, las refracta, las devuelve magnificadas. Y Borges ve allí algo que lo aterra, la posibilidad de que la realidad misma sea un artificio, ¿no? Como él mismo decía en la biblioteca, el mundo. Que la política sea literatura y que el pueblo sea una ficción que se cree a sí mismo, ¿no? El pueblo autocreándose. Bueno, es decir, en este sentido, el simulacro peronista es el doble de Borges. Borges, el hombre del texto puro, ve en Perón al narrador absoluto, en Evita podemos ir al símbolo que se vuelve cuerpo, y en la Plaza de Mayo a la biblioteca convertida en masa. Plaza de Mayo, que la redacción del sur estaba ahí muy cerquita y no escucharon las bombas, digo, ¿no? Y allí efectivamente, Borges no es un elitista que desprecia al pueblo, eso sería muy simple. Detesta, no soporta el peronismo porque reconoce en esa escena el reverso exacto de su propia operación literaria, ¿no? Y el peronismo entonces hace en la historia lo que Borges hace en la ficción, construye una realidad efectiva, pero también una realidad a través del relato, si no lo seguiríamos celebrando cada 17 de octubre, ¿no? Si no existiera más el relato que mancomunas, ¿no? Si no, el peronismo no existiría más, no hubiera sobrevivido a todas sus traiciones, otro tema borgiano, si es que hay un peronismo original, ¿no? También, ¿no? Y entonces, efectivamente, para ir cerrando por lo menos esta parte, ¿no? Hay una relación imposible, pero al mismo tiempo son Borges y Perón dos caras del mismo espejo, del espejo argentino. Uno crea ficciones que reemplazan al mundo, el otro crea un mundo, ¿no? Que también es un relato y es una ficción. Borges teme ese poder porque sabe que toda palabra encarnada puede volverse tirana, ¿no? Y sin embargo, su propio poder, el poder del lenguaje, funciona del mismo modo. Borges funda realidades, organiza creencias, genera mitos del propio Borges, genera un propio canon, y allí hay una tensión que no es solo filosófica ni política, es ontológica, la tensión entre la representación y lo real, entre la palabra y el cuerpo, entre la ficción y la fe, ¿no? Y allí Borges y Perón participan del mismo drama argentino, el de una nación que para existir necesita contarse una historia, ¿no? Estamos siempre como la filosofía argentina, nos preguntamos si existe la filosofía argentina, nos preguntamos también si algún día existirá una patria que no esté atravesada por el anverso y el reverso, una patria que no esté descendida por Sarmiento o contra Sarmiento, peronismo o antiperonismo. Efectivamente, ¿no? En última instancia, lo que Borges, el código Borges pone de manifiesto es que el doble es una estructura constitutiva de nuestro ser nacional, ¿no? Que la Argentina,
como el personaje de Borges, o como un personaje Borges, vive en la paradoja entre ser y no ser, ¿no? Entre ser leal y traicionarse, entre un linaje que reconoce, pero al mismo tiempo un sur, una periferia que elige para morir, como Juan Dalman, ¿no? Y efectivamente, existir en la historia y al mismo tiempo sospechar que todo lo histórico es un relato. Buscar el origen sabiendo que siempre el origen es una invención retrospectiva, que siempre se está reescribiendo la historia. Y acá, ahora sí, para terminar, me gustaría simplemente señalar que efectivamente lo que está operando en Borges es, de algún modo, efectivamente, ¿no?, una suerte de arquetipo del pensar argentino, ¿no? De algún modo Borges habita un tiempo, y ese tiempo efectivamente es el de una cofradía, porque Borges de algún modo pensó a lo largo de su vida, y de su vida quizás desde su regreso a la Argentina, como siendo muy joven, ¿no?, en 1921, como muy bien lo narra y con muchos detalles lo describe Néstor aquí. Cuando Borges vuelve a la Argentina en 1921, comienza a abrazar algunas ideas que eran las de su padre, que eran las de Macedonio Fernández, que eran las de una suerte de anarquismo individualista, con las ideas de Spencer, con las ideas de Stirner, ¿no? Y allí aparece la figura de Macedonio Fernández, ¿no?, el gran metafísico argentino, quizás también una creación un poco de Borges, Macedonio, y aparece Macedonio, y aparece su padre, y aparece el individuo frente a toda forma de opresión, frente al Estado, frente a la nación, frente a los conceptos universales y abstractos. Ahora bien, me gusta traer la idea del anarquismo en Borges, porque efectivamente, como bien se problematiza en Código Borges, ese anarquismo en Borges está muy lejos, y esto lo agrego yo, de los anarquismos libertarios de esta época. Es un anarquismo en donde el lazo es el de la amistad, y la amistad es un lugar compartido. Diego Tatián, que escribió un maravilloso libro sobre Borges también, como el de Néstor, ha trabajado la figura de la amistad en Borges. Y Borges recupera a Spinoza, recupera ese judío que pulía lentes y que fue expulsado de la sinagoga y que fue perseguido por las iglesias, ese judío díscolo, ese judío errante. En Borges, ser anarquista, ser profundamente liberal, es una tradición con la que yo me sienta cómodo, pero ser profundamente liberal no es ser individualista. Borges lo que recupera allí es un lazo que nos une a partir precisamente de un diálogo entre generaciones, que es precisamente eso que por lo menos desde los griegos en adelante marcó Occidente. Un diálogo a partir de la palabra, un diálogo a partir de la razón, un diálogo epistolar con los que nos antecedieron, tratando de dejarle un mundo más hospitalario a quienes vendrán a partir de una figura muy importante, que es la figura de la amistad. Y esa figura me parece a mí que es una figura para recuperar en esta época, porque allí donde hay hoy egoísmo, porque proponía un lazo fraterno, precisamente prefería darle la razón al otro antes que imponer su propio parecer, su pobre individualismo. Borges allí efectivamente está concibiendo a la existencia como un lugar de afectos, de afecciones, como un lugar, para decirlo con Spinoza, otro de esos filósofos que lo van a acompañar siempre, de pasiones alegres, y este libro es una gran alegría que hoy esté con nosotros. Gracias. No, gracias, Julián.